Estamos en la tercer prédica de la serie sobre la vida de Job. Habíamos anunciado que serían 4, próximo domingo será nuestra última prédica sobre Job. La prédica de hoy, grandes lecciones frente al dolor. Y una de las palabras que para su servidor han cobrado importancia en esos últimos tiempos es la palabra creencias. Porque esta palabra creencias se convierte en la detonante de nuestras acciones, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. Todas las personas acabamos tomando decisiones en nuestra vida con base en nuestras creencias. Déjenme dar algunos ejemplos de lo que son las creencias. Por ejemplo, si yo tengo la creencia que Dios no me escucha cuando yo oro, entonces voy a acabar buscando ayuda en mi compadre o en cualquier otra persona que pueda hacerlo. Si yo tengo la creencia que es muy complicado conseguir el respaldo y la bendición de Dios para mis proyectos personales, bueno, entonces voy a acabar fabricándome mis dioses o mis ídolos que me ayuden en esas pretensiones que tengo. Por ejemplo, si yo tengo la creencia que las mentiras son pecados sin importancia, entonces voy a usar las mentiras para salvar mi vida cada vez que sea necesario. Si yo tengo la creencia que Dios está enojado conmigo porque me está yendo mal, entonces voy a procurar mantenerme alejado de Dios para no sufrir su castigo. Y si yo creo que a las personas buenas siempre les va bien, entonces yo voy a hacer lo posible para ser una buena persona, aunque en realidad yo siga siendo una persona malvada. Nuestras acciones, nuestras palabras son la evidencia de nuestras creencias. Y algo muy real es que quienes llegamos a la vida cristiana, aunque hemos venido arrepentidos y hemos entregado nuestra vida a Jesús, seguimos conservando creencias que hemos heredado de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestra cultura. Queridos amigos, hermanos, renovar nuestras creencias es un proceso que lleva tiempo y más si no tomamos en serio el estudio de la Escritura y permitimos ser transformados por el Espíritu de Dios. Cuando no tomamos en serio la Escritura y cuando no permitimos ser transformados por Dios, las viejas creencias seguirán estando vivas en nosotros y nos van a empujar a vivir una vida cristiana solo en la apariencia, porque en realidad las decisiones que tomemos todos los días estarán siendo basadas en las creencias que traemos de nuestros antepasados. Y es interesante ver cómo en la vida de Job, sus amigos, ellos tuvieron sus propias creencias y las expresan en los discursos que ellos están dando. Así es que yo les invito a que miremos con atención en algunos pasajes bíblicos para que podamos identificar las creencias que ellos tenían y al mismo tiempo responder si estaban correctos o no en las creencias que ellos tenían. Les invito a orar. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad de tener una Biblia en nuestra mano y poder leerla, poder escuchar tu voz hablándonos. Rogamos que sea tu Espíritu que nos dé la claridad para poderla entender. Permite, Señor, que podamos leer la vida de Job y poder entender, poder conocer las creencias que él tenía y poder conocer si esto es válido para nosotros y al mismo tiempo nosotros saber qué creencias tenemos que están guiando nuestra vida pero que son erróneas, que en lugar de acercarnos nos alejan de ti. Rogamos de tu bendición en este tiempo de aprendizaje en el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en la primer creencia o en la primer gran lección para nosotros. Número 1, no te preguntes si eres bueno o malvado. Pregúntate si eres un hijo de Dios. No te preguntes si eres bueno o malvado. Pregúntate si eres un hijo de Dios. Nosotros normalmente dividimos el mundo entre buenos y malos, entre buenos y malvados. Para Job y sus amigos, esto era algo común. Cuando leemos sus discusiones que están registradas en el libro de Job, nos damos cuenta que ellos tenían una discusión muy fuerte. Sus amigos decían: Job, es que tú caíste de la prosperidad en la que estabas y ahora estás sufriendo porque tú eres malvado, porque tienes algún pecado guardado en tu corazón y Dios te está castigando porque eres un malvado.
Y Job decía, no, es que yo no soy malvado, a mí Dios que me puede revisar y va a ver que yo soy una persona íntegra, y al contrario, yo veo que los malvados prosperan y les va bien y Dios no los castiga. Y esta interesante discusión nos va a servir para que nosotros hoy día podamos sacar una lección. Y esa lección es: no te preguntes si eres bueno o malvado, pregúntate si eres un hijo de Dios. Porque lo más importante, lo más interesante es que cuando hablamos del tema de malvado o bueno, normalmente nos vemos a nosotros mismos como personas buenas. Difícilmente nos autocalificamos de ser personas malvadas. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hemos mencionado en varias ocasiones que allá en Génesis capítulo 1 y 2 se nos narra de cuando Dios creó el mundo y Dios creó al hombre y la mujer. Y allá en Génesis 1:27 dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios puso en ellos de su carácter. El hombre y la mujer podían vivir y podían nacer porque el carácter de Dios estaba en ellos. ¿Cómo qué? Como el amor, como la bondad, como la paciencia, como la justicia, como la verdad. Ellos podían amar, ser bondadosos, pacientes, justos y ser siempre verdaderos porque era la imagen de Dios en ellos. Sin embargo, la misma Biblia nos dice en Génesis 3 que Adán y Eva desobedecieron a Dios y cayeron del estado de gracia en el que fueron creados. En ese momento, una de tantas consecuencias fue que perdieron la imagen de Dios en su vida. De tal forma que nosotros hoy día muy poco tenemos de la imagen de Dios. Hoy día nos cuesta tanto trabajo discernir qué es el amor, qué es la justicia, qué es la verdad, cuándo ser bondadosos. Nos cuesta trabajo tener paciencia. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa imagen de Dios. Al grado que quiero compartir con ustedes lo que dice Santiago 4, versículos 1 y 2. Léalo conmigo y dice así: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni aún así pueden conseguir lo que quieren. Tremenda verdad que está compartiendo el apóstol Santiago. Santiago nos explica que la conducta, que lo que vivimos, que lo que hacemos, es un resultado de lo que somos. Y porque somos malvados, porque somos envidiosos, porque somos egoístas, estamos en pleito, en guerra con los demás, al grado que hasta podemos acabar con la vida de los demás. Y aquí hay algo importante que yo quiero que recordemos: hacemos cosas malas porque somos malos. Hacemos cosas malas porque somos malos. Y no es como a veces llegamos a decir: bueno, yo hice tal o cual cosa porque me empujaron a hacerlo, porque las circunstancias me obligaron a que yo actuara de esa manera. No, queridos amigos y hermanos, nosotros hacemos cosas malas, cosas que ofenden a Dios, cosas que lastiman a los demás, porque somos malos. Así es que cuando nosotros venimos a Dios, lo primero que tenemos que hacer es dejar de pretender que somos buenas personas y realmente reconocer que somos personas malvadas. Porque si ha habido una persona buena sobre la faz de la tierra, es el Señor Jesucristo. El Evangelio da testimonio de eso. Inclusive al inicio de los Evangelios está la tentación. Jesús estuvo tentado a desobedecer al Padre, a ser una persona malvada, pero no lo hizo. Él fue perfectamente obediente a su Padre. Él es el único bueno que ha habido sobre la faz de la tierra. Y nosotros, en comparación de Él, somos terriblemente malvados y desobedientes. Nosotros somos esas personas que, reconociendo la maldad de nuestro corazón, hemos venido arrepentidos a recibir el perdón y la gracia que Dios ha derramado en nuestra vida. Todos nosotros, todos los que estamos aquí presentes, somos malvados, pero nos hemos arrepentido y hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Y esto Job lo tenía muy claro. Déjeme compartir lo que él dice en el capítulo 19, versículos 23 al 27. Y Job dice así: ¿cómo quisiera que mis palabras quedaran grabadas para siempre en una placa de hierro? Yo sé que mi Dios vive, sé que triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. Cuando mi cuerpo haya sido destruido, veré a Dios con mis propios ojos. Estoy seguro de que lo veré,
con ansias espero el momento. Sí, queridos amigos, hermanos, somos malvados, pero al igual que Job, nosotros tenemos nuestra fe en un Dios que vive, en un Dios que es nuestro Redentor, en la persona del Señor Jesucristo, que Él fue bueno y Él fue a la cruz del Calvario en nuestro lugar para que nosotros ahora podamos ser malvados, arrepentidos. Hay una doctrina básica de nuestra iglesia que es la justificación. Justificación significa que el Señor Jesucristo, por su obra en la cruz, nos presenta del Padre como personas justas, como personas buenas. Así que usted y yo somos malvados, pero a través de Jesucristo somos presentados ante el Padre como personas buenas, como personas justas, como personas obedientes. Por eso el Padre nos recibe en su familia, por eso el Padre escucha nuestras oraciones y nos contesta y está con nosotros y nos ha dado de su Espíritu y nos bendice. No porque seamos buenos, sino porque siendo malvados hemos sido rescatados por el Señor Jesucristo. Y Job termina esta frase diciendo: cuando mi cuerpo haya sido destruido, veré a Dios con mis propios ojos. Estoy seguro de que lo veré. Con ansias espero el momento. Todos nosotros ansiamos que llegue el momento de ver a Dios cara a cara. Pero vuelvo a insistir, no porque seamos personas buenas. Somos malvados, pero hemos sido redimidos por Jesucristo. Por eso, en la primera lección de esta mañana, no preguntes si eres malvado o eres bueno o malvado. Pregúntate si eres un hijo de Dios, si has sido rescatado por el Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Punto número 2, la otra pregunta, otra creencia que tenemos que decir es: a los malvados siempre les va mal y a los buenos siempre les va bien. ¿Será cierto esto? Que a los malvados siempre les va mal y a los buenos siempre les va bien. Eso decían los amigos de Job. Pero para ver esta afirmación, primero tenemos que ver que todos somos malvados delante de Dios. Así que esta afirmación queda sin sentido, porque si fuera cierto que a los malvados siempre les va mal, pues entonces todos nosotros estaríamos acabados. Y lo segundo es que si por buenos nos estamos refiriendo a los hijos de Dios, pues tampoco es cierta esta afirmación, porque a los hijos de Dios no siempre nos va bien. El Evangelio contempla que vamos a pasar por prueba y por tribulación. Vamos a leer un pasaje que está en el libro de Job, capítulo 21, versículos 4 al 12, y en el que Job hablaba de esto que él consideraba respecto de los malvados. Léanlo conmigo, dice así: si he perdido la paciencia es porque mi reclamo es contra Dios. Pónganme atención y quedarán asombrados. No entiendo por qué los malvados viven tanto y ganan tanto dinero. Mire usted, los amigos de Job decían que Job estaba sufriendo por su maldad. Y Job, que estaba sufriendo, él decía: es que no es cierto. Yo veo que los malvados viven y viven mucho y ganan dinero. Dice: mientras más pienso en esto, más me asusto y me da escalofríos. Como Dios nunca los castiga, no tienen miedo de nada. Viven tranquilos en sus casas, viendo progresar a sus hijos y crecer a sus nietos. Sus toros y sus vacas tienen muchos terneros. Ninguno muere antes de tiempo. Sus niños corren y juegan como ovejas en un prado. Cantan y bailan alegres al son de arpas, flauta y tambores. Vea esto, qué gran contradicción. La creencia dice: a los malvados les va a ir mal. Pero Job decía: no es cierto, porque yo veo que a los malvados les va muy bien, viven mucho, ganan dinero, tienen sus terneros, tienen a sus hijos paseando en el jardín de su casa. Así que tenemos una pregunta para Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué los malvados viven tanto y llegan a ganar tanto dinero? ¿Por qué, Dios, no acabas de una vez por todas con ellos? Y bueno, nosotros no tenemos la respuesta que Dios nos daría, tenemos la respuesta de lo que Jesús nos dijo. Yo quiero que leamos juntos en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 33. Y el Señor Jesús en un momento estaba hablando de otro tema, pero Él incluye esta porción que nos da claridad sobre cuál es el plan de Dios respecto de los buenos y de los malvados. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Luego el rey dirá a los de la izquierda y les dirá: fuera de aquí, ustedes son malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Vean ustedes que el Señor Jesucristo usa otra clasificación. Él dice benditos y malditos. ¿Quiénes son los benditos? Los hijos de Dios, los que han creído en Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Quiénes son los malditos? Los que no han querido reconocer a Jesucristo, los indecisos, los admiradores, los creyentes de una fe cristiana, pero que no logran tener un compromiso con Jesucristo. Cuando tú crees en Jesucristo, entras en un compromiso de entregarle tu vida y de vivir conforme Él dice. Aceptas su autoridad en tu vida. Y Jesús dice: al final de los tiempos, los benditos serán tomados en el reino de los cielos y los malditos serán echados fuera, dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Así es que Job, que se preguntaba ¿por qué los malvados viven tanto? ¿Y por qué los malvados? Esos malvados serían los malditos en las palabras de Jesús. Y Jesús está diciendo: llegará un tiempo, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por sus ángeles, entonces se sentará en su trono glorioso y entonces reunirá en su presencia a las naciones y separará a los benditos de los malditos. Y en ese momento los malvados van a pagar definitivamente todo lo que han hecho en su vida. Claro, nosotros quisiéramos que la justicia de Dios se aplicara en este momento sobre los que nosotros consideramos que son malvados. El asunto es que no nos damos cuenta que también nosotros somos malvados, estamos incluidos. Queremos que la justicia de Dios se aplique en nuestro vecino, pero no en nosotros, porque como decíamos en un principio, mayormente siempre nos autocalificamos de ser personas buenas. Queridos hermanos y amigos, tengamos paciencia, porque la justicia de Dios se va a aplicar de manera total y definitiva en el juicio final. En ese momento, la ira de Dios será descargada con toda su furia sobre quienes sean malvados, sobre aquellos que no creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador, aquellos que no obedecieron el llamado al arrepentimiento, sobre quienes les decían Señor, Señor, pero no hacían lo que Él les había pedido. Por el contrario, nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos sometido nuestra vida a su señorío, tengamos paciencia, porque a los buenos, a los hijos de Dios, no siempre nos irá bien. Vamos a pasar por tiempos de aflicción, por tiempos de dolor, pero tengamos paciencia, porque llegará un momento en que se acabará el sufrimiento y el dolor. En este tiempo somos presa del colesterol, del triglicérido, del azúcar, de la baja o de la alta presión. Somos sujetos de dolores en las rodillas, somos sujetos de las reumas, somos sujetos de muchas cosas. Pero llegará el momento en que eso se va a terminar. Por eso la creencia número 2 no es cierta. No es que a los malvados les vaya bien, no, les vaya mal, porque en este momento no les está yendo mal, pero al final les va a ir mal. Y los buenos no es que siempre, o a los hijos de Dios no es que siempre nos vaya bien. En este momento podemos pasar por tiempos difíciles, pero al final nos espera un futuro glorioso. Número 3. Dios no es tu enemigo. Creencia número 3. Dios no es tu enemigo. Para poder entenderlo tenemos que leer las palabras de Job. Hay 2 pasajes. El primero de ellos, Job 13, versículos 23 al 26, y dice así. Le hablaba Job a Dios y le decía: dime, ¿en qué te he faltado? Muéstrame en qué te he ofendido. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué me tienes por enemigo? ¿Por qué me persigues tanto si soy como una hoja que se lleva el viento? Me estás condenando a un amargo sufrimiento, me estás castigando por los pecados de mi juventud. Decía Job: ¿por qué te escondes? ¿Por qué me tienes por enemigo? Llegaba a ser tanto el dolor de Job que Job llegaba a concebir a Dios como su enemigo. Eso es una creencia, ¿no? Yo creo que Dios me está castigando, entonces Dios es mi enemigo. Y decía en capítulo 16, versículo 9: tan enojado está Dios conmigo
que me persigue y me despedaza, me considera su enemigo. Me mira con rabia y me muestra los dientes. Qué expresiones de Job. Entendemos que él estaba desanimado, confundido, desesperado, y en medio de su dolor él tiene sus propias conclusiones y él dice: es que Dios está enojado conmigo y me considera su enemigo. Pero nosotros tenemos que preguntarnos: ¿es cierto? ¿Realmente Dios estaba enojado con Job? ¿Dios quería acabar con él porque era su enemigo? Por supuesto que no. Job tenía una creencia equivocada como la que podemos tener nosotros. Job tenía que haber ido al apóstol Pablo, claro, solamente lo podemos hacer nosotros, y vamos a ir al apóstol Pablo a ver qué nos dice él respecto de esto, de la posibilidad de que Dios puede estar enojado con nosotros. Y vamos a leer en Romanos capítulo 8, es solamente una fracción, el pasaje es más amplio, pero vamos a tomar solamente esta fracción, versículos 31 al 35, y dice Pablo así: solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido si Dios mismo los ha declarado inocentes? Normalmente nosotros calificamos el amor y la bondad de Dios en función de los bienes materiales que tenemos. Si tenemos bienes materiales, si tenemos comodidad, seguridad, decimos: somos bendecidos, ¿no? Pero cuando por algún momento pasamos en la desgracia, y entonces dejamos de creer que Dios nos está bendiciendo, creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, y era justamente lo que le había pasado a Job. Por eso tan importantes las palabras que el apóstol Pablo dice: pues solamente les puedo decir esto, que Dios está de nuestra parte, porque no nos negó ni siquiera a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y si el Padre nos entregó lo más valioso que Él tenía, que era la vida de su Hijo, seguramente junto con Él nos dará todas las demás cosas. Y el pasaje sigue diciendo: ¿puede alguien castigar a los hijos de Dios? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Es un pasaje hermoso, les invito a que lo lean en su Biblia y van a encontrar algo más de este pasaje. Pero para efectos de nuestra prédica es suficiente con esto. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Hay alguien que pueda castigarnos? ¿Va a descargar Dios su ira sobre nosotros porque somos malvados? No, porque Jesucristo que resucitó está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. Tenemos un aliado en el cielo, tenemos al mismo Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, que resucitó y ahora está sentado ante el Padre y dice: y ruega por ustedes. Dice: ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Y Pablo responde: nada ni nadie. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, nada nos puede separar del amor de Dios. Así es que, tercer creencia de Job: Dios es mi enemigo. No es cierto, Dios no puede ser tu enemigo si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador, porque el mismo Señor Jesucristo es la más grande, la más hermosa evidencia del amor y de la gracia de Dios derramada en tu vida. Definitivamente Job estaba equivocado. Y entendemos que lo dijo por el dolor que estaba padeciendo. Pero gracias a las palabras del apóstol Pablo, ahora sabemos y estamos seguros y estamos gozosos de que en realidad Dios no es nuestro enemigo. Todo lo contrario, Dios está de nuestra parte y nada ni nadie, absolutamente nadie puede separarnos de su amor a través de Jesucristo. Queridos hermanos y amigos, ¿cuáles son las creencias que te están empujando a mantenerte lejos de Dios? ¿Cuáles son las creencias que te están empujando a mantenerte a la distancia? ¿Cuáles son las creencias que te llevan a no vivir obedientemente delante de Dios? Te compartimos las que tuvieron Job y sus amigos. Número 1, deja de preguntarte o deja de autocalificarte si eres bueno o un malvado. Lo que tienes que preguntarte es si tú eres un hijo de Dios.
Porque si tú eres un hijo de Dios, entonces eres un bendito del Padre, que serás recibido con los brazos abiertos cuando llegue el final de los tiempos. Porque si no lo has hecho así, entonces tú eres un maldito del Padre, que serás arrojado al fuego eterno junto con el diablo y sus demonios. Número 2, deja de creer si a los buenos o a los malos les va bien o les va mal. A los malos puede ser que les vaya bien, pero al final de los tiempos, en el juicio final, será descargado sobre ellos toda la ira del juicio de Dios. Y aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que somos benditos del Padre, puede ser que en este tiempo estemos pasando tribulación, aflicción, dolor, pero no será para siempre. Llegará un momento en el que seremos llevados a una herencia, un lugar celestial donde se acabará todo sufrimiento y todo dolor. Y finalmente, deja de creer en la posibilidad de que Dios sea tu enemigo. Claro, si tú no has querido tomar en serio tu relación con Dios, si tú no has venido en arrepentimiento, si tú no has entregado tu vida, si tú no te has sometido a la autoridad del Señor Jesucristo, entonces tú no eres un hijo de Dios. Entonces tú eres un maldito, tú eres un malvado que será arrojado al fuego eterno al final de los tiempos. Pero si tú eres un hijo de Dios que ha respondido al llamado de Dios y has entregado tu vida, entonces Dios te ama. Porque Dios ya pagó el precio en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, pagó el precio de que ahora tú y yo podamos disfrutar de manera permanente y eterna de su gran amor por nosotros. ¿Qué les parece si oramos? Pedimos a Dios que nos ayude con nuestras creencias. Nuestras creencias nos atormentan, nuestras creencias nos hacen creer cosas que están muy lejos de lo que significa, de lo que es la palabra de Dios. Y esas creencias muchas veces hacen que nuestra fe se enfríe. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por las enseñanzas en el libro de Job. Podemos ver claramente cómo él y sus amigos llegaron a tener creencias, pero esas creencias les llevaron a conclusiones equivocadas. Y hoy que estamos delante de ti, queremos rogar de tu misericordia que tu Espíritu ilumine nuestra mente para darnos cuenta de aquellas creencias con las cuales vivimos que no son ciertas. Ayúdanos a validar cada una de esas creencias y poder darnos cuenta si lo que estamos creyendo, si lo que estamos hablando, si lo que estamos viviendo, si las decisiones que tomamos están basadas en las verdades, en las promesas de tu palabra, o están basadas en creencias de las personas que nos rodean, de nuestra cultura, de nuestra familia. Te rogamos, Señor, danos claridad en nuestra mente. No queremos caer en conclusiones equivocadas. Ruego de tu Espíritu que ilumine el corazón de cada persona que ha visto esta predicación, para que pueda ser alumbrada por la luz de tu palabra y pueda tener una mejor, una correcta, una más íntima comunión contigo. Danos de tu bendición, lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.